Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar a través de esta oportunidad de poder dedicar tiempos de estudio, de devoción para nuestro Señor a través del estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos con nuestra lección número 43 de 52 lecciones que tenemos de grupos de amor y vida o de evangelización. Entonces tenemos hoy la oportunidad de poder leer Éxodo capítulo 1 versículos 15 al 22. Le vamos a pedir al diácono Sergio que por favor nos acompañe y nos permita tener un tiempo de estudio. Éxodo capítulo 1 versículos 15 al 22. La palabra del Señor dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron: Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Muy bien, una pregunta sencilla. Génesis 50 precede al capítulo 1 de Éxodo. ¿Cuántos años creen que han pasado de Génesis 50 a Éxodo capítulo 1? Eliana, ¿cuántos años crees que han pasado en esa historia? ¿Cuántos, Juanda? ¿Estás adivinando? ¿Quién sabe? No sé, pero sí era mucho. Muy bien. En Génesis 50 está el funeral de Jacob. José está enterrando a su papá. Ya están en Egipto. En Egipto ellos eran muy reconocidos. Habían entrado un poco más de 70 personas. Y ellos habían sido bien recibidos. ¿Se acuerdan por qué fueron recibidos en Egipto? Por José. Por José, por la providencia del Señor. Es lo que nosotros podemos ver. Juan David me envió el link. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar. Hoy vamos a estudiar algo que es muy importante. Cómo Dios prospera a las familias. Cómo Dios prospera al ser humano. Pero quiero que en el contexto comprendamos un poquito. ¿Cuántas personas entraron más o menos a Egipto por primera vez? Acabo de decirlo. Un poco más de 70 personas. Toda la familia de Jacob. Pero no en todas las naciones. Pues una nación con todo. O sea, es que los que eran José, eran Jacob, sus hijos, las esposas de Jacob, y nosotros tenemos que considerar algunas pequeñas cosas. Y algo que yo quiero que ustedes evalúen y miren es cómo los tiempos pasan y cambian.
porque a veces es algo que nosotros olvidamos. Y yo quisiera que nosotros hoy meditemos un poquito de esa manera. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Estoy compartiendo el link para que personas se unan a esta enseñanza. 70 personas. No, un poco más de 70 personas. Lo que pasa que no se nos es claro porque nos dicen 72, 75 personas. Por alguna razón no es claro en la narrativa. Sin embargo, que son un poco más de 70 personas. Han pasado de Génesis 50, de estar en Gosén, en un lugar donde fueron bien recibidos, reconocidos. 400 años. Y en 400 años, 70 personas se convirtieron en un pueblo. Y lo que nos dice el capítulo 1 de Éxodo es que hay varias circunstancias adversas que llegan a este momento. Y yo quisiera que nosotros meditemos, porque a veces las cosas del día con día nos distraen de las cosas de Dios. Todos nosotros queremos prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Nancy, ¿usted qué interpreta como prosperidad? Dinero. Que le vaya bien a uno. Que le vaya bien a uno en los proyectos. Eliana, ¿qué entiendes tú por prosperidad? ¿Cómo te sientes como una niña próspera? Juan David, ¿cómo tú te sientes próspero? Que Dios te ha bendecido. No, con sinceridad, hijo, o sea, ¿cómo tú te sientes prosperado? Que te vaya bien en tus estudios. Ok, que tengas cosas para poder disfrutar. Lo que implica es que tu papá y tu mamá estén con salud, que tengan trabajo. De a conocer que cómo interpreta usted la prosperidad. Bienestar, calidad de vida. Bienestar, calidad de vida, muy bien. O sea, esos son los indicadores que uno tendría para uno sentir que le está yendo bien, que están bien las cosas, que uno puede abrir la alacena de la casa, o sea, la despensa y encontrar alimentos en la nevera, poder que tener que cocinar. Y eso me parece muy interesante. Y hay algo que nosotros tenemos que ver. Pero hay algo que nosotros, ¿cómo vemos la adversidad o cómo vemos que no estamos prosperando, que estamos estancados, que no estamos avanzando? Una forma de vivir, bueno, cada día pues, se sienten menos, que está progresando, que está yendo bien. Ok, ¿cómo uno siente? De pronto no me he hecho entender. O sea, ¿cómo uno ve que no está avanzando? O sea, yo siempre he escuchado, venga, hay que avanzar, hay que prosperar. Porque las cosas no se dan como que uno dele y no ve Ya no nos preparamos. el avance. No sé qué. Ok, que uno trabaja mucho y no puede ahorrar, que uno se esfuerza mucho y no se dan las cosas, que uno quiere trabajar y el trabajo está escaso o está mal pago. Que uno es cansado, se ve que no Ok. que la fuerza se levanta por los dedos. Que el dinero se va, o sea, que uno trabaja como en vano. Ahora, Que los hijos no caminan bien. ok, muy bien. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque Éxodo capítulo 1 nos pone un contexto que mucha gente quisiera estar. ¿Quién era Egipto? Bueno, Era una nación. Sí, es un pueblo, era una nación, pero en los tiempos Una nación poderosa. del Éxodo era la nación más poderosa. Solo piensen cuál es la nación más poderosa o una de las más poderosas en el mundo. Como Estados Unidos. Estados Unidos, Rusia, Australia, países europeos, como Suecia, que días estaba viendo un documental en Suecia y decía que el índice de pobreza es bastante pequeño. Son estados
Sí, no, es algo muy interesante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es prosperidad nuevamente? Porque si lo sumamos por Dubái también, muy bien, la capital de los países árabes. Entonces, ay, una cosa es interesante cómo nosotros vemos la prosperidad y cómo la Biblia ve la prosperidad. Y es dos cosas que a veces no van de la mano. Les voy a explicar un poquito por qué. En Éxodo capítulo 1 pasa algo muy importante. ¿Han pasado cuántos años, Eliana? De Génesis 50 a Éxodo 1. Yo acabé de decirlo hace un rato. No, señor. 70 personas entraron. Ahora ya son más de una nación, son más de 1,5 millones de personas. Se han multiplicado mucho. Pero han pasado ¿cuántos años, Juan David? 400 años aproximadamente. Son 440 años, no está exacto. Han pasado 400 años y ha pasado algo muy interesante. Después de que Egipto recibió muy bien a los hebreos, al pueblo de Jacob, ahora los veían como un peligro. El nuevo faraón que estaba era un faraón totalmente diferente. Es como si hacen un cambio de gobierno y sacan a los creyentes del poder político, económico, religioso, y los empiezan a perseguir. Y una de las preocupaciones que Éxodo 1 dice es, oigan, este pueblo está creciendo demasiado. Y algo que me parece interesante de todo este capítulo que estamos mirando aquí, es que Dios ve como prosperidad y como progreso el tener hijos. Es verdad. O sea, no es tener dinero, no es tener tierras, no es tener posesiones, son los hijos, es que una nación se multiplique. Miren, yo les voy a decir algo. Desde Génesis 3, el reino de las tinieblas persigue la humanidad y quiere convencer a la humanidad para que no tengan hijos. Y hoy en día la humanidad cada vez más está teniendo menos hijos. Estamos teniendo una humanidad envejecida en su gran mayoría en los países ricos, con dinero, con títulos, con comodidades, pero sin hijos, sin nietos. Y es algo preocupante. Los métodos de planificación están por doquier. Y es muy triste ver jovencitos y jovencitas queriendo tener placer, pero lo que hacen es, no quiero tener hijos. Quiero la bendición de la sexualidad, pero no quiero tener hijos. Hay matrimonios y matrimonios cristianos que dicen lo mismo. Pero ¿cuáles son las razones por qué alguien no quiere tener hijos? ¿Cuáles serían, Realisita, las razones que tú has escuchado en tu trabajo por qué las mujeres no quieren tener hijos? No quieren tener más responsabilidad. Porque Como como está está muy el mundo, contaminado. está contaminado, porque Que prefieren los hijos no gatos, respetan a perros. los padres. Muchas cosas. No se sirve encima de la Biblia. La gran mayoría de las personas tienen excusas. Dicen los hijos son muy costosos, el mundo es muy malo, hay maldad. Pero yo he escuchado otros argumentos. ¿Por qué no quiere tener hijos? No, es que yo quiero primero viajar, quiero conocer el mundo, quiero primero tener una casa, quiero tener un seguro para poder ofrecerle a mis hijos o a mi hijo, porque ahora ni siquiera quieren tener una pluralidad de hijos, y acaso un hijo, en los que quieren tener hijos, y los que no, quieren tener perros y gatos. Y lo que yo quiero demostrarles hoy, que el plan de Dios es que tengamos hijos. Y ojalá que tengamos hijos jóvenes. Porque ¿qué pasa por decir cuando nuestros hijos
jóvenes tienen hijos. No me energías. No, señora. Vamos a tener la prosperidad de poder criar nietos. Y si esos nietos pronto se casan y tienen hijos, tendremos la posibilidad de ver bisnietos. Y eso es una bendición para una persona. Hay algo que nosotros no hemos pensado como piensa la Escritura. Pero miren cómo Faraón sí piensa. Dice, oiga, esta nación está creciendo mucho. Porque está creciendo mucho, vamos a darles mala vida. En los versículos que preceden, dicen que les ponen el trabajo pesado, los ponen a trabajar en exceso. ¿Cuál es la razón? Que ellos no se reproduzcan. Y luego dicen, y cuando van a tener hijos, matemos a los hijos varones. Por eso yo quiero que nosotros pensemos, si la prosperidad es tener hijos, ¿por qué a veces nosotros pensamos que la prosperidad o la calidad de vida depende del dinero? Porque así nos han enseñado. Eso no se come como O así Porque nos eso es dieron a lo que entender. vemos día a día, ¿no? Porque ese es el sentido común en pocas palabras, ¿no? Personas prósperas tener dinero. que no trabajan no comienza ahí. Miren, yo veo hoy en día algunas generaciones de padres que tuvieron 7, 8 hijos, 4, 5 hijos. Son los que hoy bendicen a los papás, los que pueden cuidar de esos papás. Pero un papá que tuvo un solo hijo, ese papá anciano se vuelve una carga para ese hijo. No, es en serio lo que yo quiero que vean. Y hoy veo cómo la maldad prolifera. Una mujer se quiere someter preferiblemente a un tratamiento hormonal para no tener hijos, pero sí tener sexo para no tener hijos. Y muchas de ellas, ¿para qué lo dicen? Es que no quiero quedar en embarazo porque estoy en la universidad, porque me estoy cuidando, porque quiero primero comprar mi casa. La pregunta mía es, ¿ese es el plan de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Que no. Que no, porque Dios dijo que ya me la dejaba. No, yo sé, los hijos vienen de Dios. Entonces, si el tener hijos es prosperar de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que forma un hijo en el corazón de un padre y una madre? Muy bien, esa es la parte romántica. Nace el bebé y uno, ay, tan bonito el bebé, tan chévere. Esa parte es bonita. Pero yo quiero que piensen realmente. Piense cuando usted tenía a sus hijas pequeñitas. ¿Qué temores tenía? Hermana. Que se enfermaran. Y cuando se enfermaran, ¿qué hacía? Como creyentes, ¿qué hacemos? Orar por él. Ahora que tiene 13, 14, 15 años tiene su hija. ¿Qué hace por ella fuera de darle de comer, ayudarle, vestirle, orar, invocarle? Ahora, yo les pregunto, solo quiero que piensen en esto un poquito. El tener hijos, ¿qué demanda de nosotros frente a Dios? Responsabilidad. Ok. Muchas responsabilidades. Juan David, ¿qué crees tú que demanda de un padre el tener hijos? Tú ya tienes 14 años. ¿Qué crees que yo como papá hago por ti fuera de la alimentación, la casa, la parte material? Instruirlo. Instruirlo, enseñarle de Dios, muy bien. El temor a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios. Y esto es lo que este capítulo nos dice y nos instruye. Porque ahí viene realmente el verdadero prosperar. Fíjense que el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios?
Eliana, ¿usted cómo busca el reino de Dios? Señora, leyendo las escrituras. Raquelita. Predicando, yendo a la iglesia, meditando sobre la palabra de Dios, Muy bien. enseñando. Yo me voy a tomar la libertad de volver a leer el pasaje como para poder entrar un poquito en materia y meditar lo que yo estoy diciendo. Del versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, ¿saben qué me parece interesante? Que en la Biblia está registrado el nombre de dos egipcias que eran parteras. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. El faraón fue claro. Los hijos varones son una bendición. Las niñas también. No, cuando yo digo que son una bendición en el sentido de la prosperidad, en el sentido de lo que tiene el plan de Dios. ¿Por qué razón les voy a decir? Porque desde Génesis 3:15 Dios dijo al hombre, le hizo una promesa. ¿Se acuerdan cuál es la promesa de Génesis 3:15? ¿Sí sabe cuál es la promesa de Génesis 3:15 o no sabe cuál es la promesa de 3:15? Sería bueno poder meditar. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te reinará en la cabeza y tú Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, algo que es interesante para nosotros, que nosotros tenemos que meditar, es eso. Que desde Génesis 3:15, el reino de las tinieblas está en contra de cada varón que nace. No estoy diciendo en detrimento de las hijas mujeres también son bendición. Pero estamos en el contexto. ¿Por qué Faraón manda matar a los varones? ¿Quiénes en la época podían levantarse contra el rey, contra un reino? Los hombres a través de un liderazgo, de un ejército y procurar la libertad de un pueblo. Las mujeres son bendición en el sentido de que ellas son las que se multiplican, de acuerdo al texto. Pero miren lo interesante de estas parteras, versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ahora, todo el contexto está en tener hijos y no en no tener hijos. Saben que yo veo mucha maldad en medio del corazón de muchas mujeres que hacen lo que sea para no tener hijos, para terminar o sus estudios o ahorrar para tener una mejor vida o para tener menos responsabilidad. Porque si le preguntamos por decir qué tan fácil ustedes que han tenido hijos, es un embarazo. Nancita, la última vez que tuvo un hijo fue hace 15 años, usted hace 14. Railicita, tú estás más fresca. ¿Qué tan fácil es un embarazo? un poquito difícil. No, pero es en serio, es difícil. Es tener a un ser humano dentro.
Eso no solamente causa incomodidad natural, sino pues cambia toda la posición de los órganos, estira la piel, juega con el estado de ánimo de la mujer, juega con su misma naturaleza biológica, porque ese bebé se está alimentando de lo que ella se alimenta, y si no se alimenta bien, se alimenta de todo. Por eso el tener un bebé santifica. Por eso el tener un bebé en el vientre hace que una mujer aprenda a temerle más a Dios, a orar a Dios, a pedirle, porque ella no lo ve, pero lo siente. ¿Qué pasaría, Israelicita, si tú no sientes a tu bebé en 3 días? Ahí sale corriendo Al médico, obvio. Pero tú como mujer cristiana irías en oración diciendo, Señor, guarda la vida del bebé, hazlo. Pero ¿qué implica fuera de tener un bebé? El parto, que es un desgarro natural, un dolor que ningún varón va a sentir. El amamantarlo, el estar 2 años al pie de un bebé criándolo, renunciando a muchos proyectos y cosas. Por eso yo quiero que nosotros consideremos algo que Dios habla de la verdadera prosperidad. Es la verdadera prosperidad, está diciendo, es yo dependo de Dios, tengo temor de Dios. Si nace un bebé completo, bien, bueno, es porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido tener esta experiencia. Yo quisiera que nosotros miremos realmente, por eso no concibo que una mujer cristiana esté planificando, y menos si no está casada. ¿Ustedes no se han puesto a preguntar por qué hay mujeres cristianas solteras que planifican? No, porque tienen temor a las consecuencias de su pecado. Y eso es mucha maldad. Y quiero decirle que la gran mayoría de los métodos de planificación son abortivos. La gran mayoría. O sea, atentan contra el feto. ¿Y saben qué no me cabe en la cabeza de acuerdo a esto? Que ellas, sobre pretexto de que quiero terminar una carrera, sobre pretexto que quiero comprarme una casa, sobre pretexto que quiero prosperar, van en contravía de lo que realmente sí nos hace prosperar. Porque el tener hijos nos hace prosperar de una manera extraordinaria. Yo me acuerdo de niño, siempre escuchaba a los viejitos que decían a las mujeres embarazadas, no te preocupes, mijito, no te preocupes, mijita. Todo niño nace con un pan debajo del brazo. Y yo cuando era niño, yo me imaginaba que ese bebé nacía con un pancito. Es la imaginación de uno, como niño. Después yo decía, no, cuando un niño nace, uno ve la bendición de Dios, cómo Dios aumenta los recursos, cómo Dios aumenta y bendice nuestro trabajo, bendice nuestra salud. Aún en medio de la pobreza, ¿en cuántos lugares de Colombia, por lo menos, hay mucha pobreza? Y las mujeres tienen hijos. Y Dios las bendice. ¿Cómo las bendice? Dándoles salud, dándoles sustento, dándoles abrigo. Y es algo que nosotros debemos considerar. En medio de todas las épocas, ¿qué va a reinar siempre? El maltrato, el dolor y la amenaza. ¿Por qué dicen muchas mujeres hoy no quieren tener hijos? Ay, porque mira cómo el mundo está. Los trabajos son injustos, las dificultades para que vayan a estudiar, que vayan a la universidad, para que sean bien formados, para que tengan buenos valores. O se pueden perder. No, nuestros hijos los entregamos al Señor. O las amenazas de muerte, de drogadicción, de inmoralidad, de corrupción. Yo quiero que pensemos en este pasaje, porque este pasaje nos da una perspectiva diferente de la prosperidad. ¿Saben cuál es la diferencia de la prosperidad en Dios que la prosperidad fuera de Dios? Que la prosperidad en Dios me hace aprender a que debo tener primero temor de Dios que de la amenaza de los seres humanos. Que
la prosperidad de Dios, Él cómo la vive, la mide, mejor dicho, que es mejor obedecer a Dios y no a las circunstancias. Y respetar las leyes de Dios y no las leyes de los gobernantes. El texto que nosotros vemos aquí es que Dios va a prosperar a las parteras que protegen la vida de estos niños en desobediencia a su propio rey. Acá dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y yo quiero que nosotros meditemos esto. ¿Qué sucede cuando una mujer tiene relaciones y no queda en embarazo? Porque se estaba cuidando, porque está planificando. Se acostumbra a ser una mujer fornicaria, es la palabra, sí, pero indecente, promiscua. Porque hoy se puede acostar con uno, mañana con otro, pasado con otro. Eso es lo que está en el corazón de una mujer que... Pero hay otras que no quedan embarazadas, pero es por estar enfermas. Ok, sí, claro. Problemas. Sí, eso es muy interesante. O sea, fíjense que los hijos vienen de Dios, sino que estamos hablando de que Dios prospera dando hijos y una mujer cristiana anhela tener hijos, pero a veces por alguna razón no puede tener hijos. Pero cuando uno pasa, realiza por esos momentos, uno ¿qué aprende? A confiar más en Dios y a tener como más fe Sí, y más tranquilidad. a depender de Dios. Miren lo interesante. Pero lo que yo estoy diciendo que el deseo de una mujer cristiana es, miren, en el caso de una niña como Eliana, de 15 años, es decirle, Señor, guárdame hasta el matrimonio para que yo en el matrimonio pueda bendecir a mi esposo y darle hijos. Eso es algo muy interesante y muy bonito. Y en el matrimonio anhelar hijos. No es ponerle obstáculo a los hijos. Pero hoy en día yo me doy cuenta que las mujeres prefieren no tener hijos a consecuencia de los métodos hormonales. Los métodos hormonales destruyen no solamente el ser humano, sino la mente de las personas. El cuerpo de las personas. Unas se engordan, otras están fastidiadas, otras tienen otras consecuencias secundarias que ni siquiera imaginamos. Pero ¿qué dice Dios aquí? Si tú buscas la voluntad de Dios, si tú obedeces el diseño de Dios, si tú haces caso a Dios, realmente ahí es cuando prosperas. Y es lo que yo quiero llamar su atención hoy. Porque a veces queremos la prosperidad, pero esa es la manera del mundo, no la manera de Dios. Obviamente que uno como cuando ve que tiene un hijo, pues ¿qué hace un padre? Tengo que trabajar más, tengo que dedicarme más, ahorrar más. Hay otras cosas que se empiezan a planear en medio del temor a Dios, en medio de la obediencia a Dios y respetar el diseño de Dios. Hay algo que es interesante aquí en los últimos versículos que estamos estudiando, después de que dice que Dios prosperó a las parteras. Dice, por haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cuál era la reacción del mundo? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y toda hija, preservar la vida. El mundo está en contra de que nosotros los creyentes tengamos hijos. Miren, yo les voy a decir algo, ¿de qué serviría si nosotros tenemos muchas riquezas, muchos títulos y no tenemos hijos? ¿De qué serviría eso, Juan David? ¿Qué hacen las riquezas con una persona
que no tiene a quien heredar nada. Derrocharlas. ¿Saben qué pensaría? Voy a viajar por el mundo. Después de viajar por el mundo, voy a probar de todo en el mundo. O puede donarlas a un orfanato. No, es que la gran mayoría, es que la primera tentación, Nancita, es quiero disfrutar, quiero experimentar. Cuando a mí me sobra dinero, yo no estoy pensando tan loablemente como tú dices, voy a ayudar a un orfanato. O cuando me sobra dinero, yo gasto más, derrocho más, me pierdo más. Ese es el problema del ser humano. Tal vez hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, pero que nos ayude a que en medio de toda circunstancia de maltrato, de dolor, de amenaza, de adversidad, porque es lo que se vive en el mundo todo el tiempo. Yo tengo temor de mi hijo, que vaya a caer en las drogas, que vaya a caer en la homosexualidad, que vaya a caer en cualquier promiscuidad del mundo inmoral que da. Hay adicciones que matan. Tú no tienes temor de Elian. Todo eso se ve como algo normal en el mundo. Y lo que yo quiero que nosotros veamos es que nuestros hijos van a heredar nuestra fe y van a heredar también la riqueza que Dios nos llamó a administrar. Y hay que aprender a administrar para Dios y no para nosotros. Éxodo capítulo 1 nos muestra que la bendición más grande que tuvo el pueblo de Dios es que lo multiplicó. Pero esa bendición que ellos recibieron, el mundo lo recibió como enemistad. ¿Y Egipto qué quería? Que ellos no tengan hijos. Ese es el mensaje de hoy. Porque solo quería matar a los niños y no a las niñas. Porque tenían miedo de que los niños crecieran, que se cansaran de estar esclavos y se rebelaran contra el rey, bueno, contra el faraón. Sí, claro, los que podían levantar armas, ejércitos, liderazgo, eran los varones. Y desde el reino de las tinieblas, tenemos que considerar la promesa de Génesis 3:15. El libertador es un varón. El Mesías es un varón. Y siempre ha habido persecución. ¿Qué pasó cuando vinieron los magos del oriente a Herodes y le dijeron, venimos a visitar al rey? Mataron muchos niños. Mandaron a matar los niños. Porque hoy en día se levantan leyes en contra de tener hijos. Porque hay padres que permiten que sus hijos usen métodos de planificación, estando solteros. Por lo mismo. Sí me comprenden. Porque una mujer no dice, no, yo voy a ser casta, pura, me voy a reservar hasta el matrimonio, me caso y voy a tener hijos y voy a tener sexualidad. Eso es una bendición del Señor. Hoy yo quiero que el mundo cristiano, los que me escuchan a través de estas clases, meditemos en esto. Porque no podemos estar como el mundo, debemos aprender a tener temor de Dios. Las parteras que dijeron, cuidemos estos bebés, no los vamos a echar al agua. Y cada varón que viene es una bendición de Dios. Es una doble bendición, porque son varones que estarán al frente, hoy ya no de un ejército que va a pelear contra Egipto, sino va a estar al frente de un ejército de hombres. Y miren, en nuestra iglesia tenemos que dar gracias por esos varones que se ponen al frente para predicar, para dirigir, para enseñar, porque hay que estar llenos de valentía. Porque hoy en día los hombres son valientes para tomar, para fumar, para emborracharse, para salir de juerga. ¿Para qué? Para pelearse, pero no para dirigir en una iglesia, no para venir y enseñar.
Hoy, mis amados hermanos, tenemos que meditar en este tiempo, porque realmente la verdadera prosperidad es diferente. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a nuestras intenciones de nuestro corazón? Adiós. Hay que enseñarle a nuestros hijos que tengan hijos. Y miren, acá está Calé, que está chiquitico. Calé, ¿cuántos años tienes? 9, ¿cierto? 8 mañana. 7. Mira, 8. Ya mañana 8. Entonces, mire, Calecito, algo que es importante. Tú tienes que pedirle al Señor que te ponga en tu corazón que cuando tengas ya la edad prudente, te cases. Y que tengas hijos, porque cuando tú tengas hijos, tu mamá va a ser la más bendecida y tu papá, porque esos nietos son como unos segundos hijos para nosotros. Para un padre uno no está esperando que el hijo tenga dinero, fortuna, casas, porque eso no nos da alegrías. ¿Qué nos da alegrías? Los nietos. ¿De qué sirve un hijo lleno de títulos, lleno de riquezas? Al contrario, es de mucho dolor porque normalmente estará ausente. Ausente por su trabajo, ausente por sus estudios, ausente por sus viajes, ausente por sus diversiones. Pero cuando tienen hijos, los hijos nuestros, nosotros vamos a tener nietos. Y si esos nietos crecen, van a tener bisnietos. Pero eso es algo colateral. ¿Saben qué es lo importante? Que nuestra fe se empieza a multiplicar, porque nosotros tenemos fe y nuestros hijos tienen fe. Y ellos van a instruir a nuestros nietos en la misma fe, que crean en Cristo, ¿o no, Calecito? Y uno los va a traer a la iglesia. Y una iglesia posiblemente de poquitas personas, en una segunda generación van a ser de mayores personas. Y en una tercera generación de mayores personas. Y si pudiéramos ver una cuarta generación, acá hay un pueblo que va a ser bendecido por Dios. El capítulo 1 de Éxodo nos muestra que Dios no se ha olvidado de su pueblo. ¿Y cómo lo prospera? Recordándole que Él es el que bendice. Recordándole que Él es el que liberta. Recordándole que Él no los ha olvidado, porque en medio del maltrato, del dolor, de la amenaza, Él los sigue prosperando, les sigue dando hijos. Y miren, todo este pueblo, cuando sale, va a salir rico después de 10 plagas que le llega al pueblo egipcio. Pero esas riquezas, ¿quiénes se las va a dar? Dios. ¿Pero cómo se las da Dios? ¿A quiénes se las quitan? A los egipcios. Eso me parece interesantísimo. Porque hay personas que toda una vida están luchando por riquezas y al final esas riquezas se les van de las manos. Cuando Dios quiere que nosotros aprendamos a tener temor de Él, a obedecerle y a respetar sus leyes, es que viene la bendición de Dios de una manera natural. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo hijos, la Biblia ha prometido algo para sus hijos. Yo no recuerdo ahorita el versículo, pero ¿saben qué es lo que ha prometido? Que ninguno de los hijos de Dios va a ser mendigo. Que nunca un hijo de Dios será mendigo. Que nuestros hijos no van a mendigar el pan. ¿Qué significa eso? Que Él nos tiene que prosperar. Y perdón esa palabra que a veces suena tan fuerte, nos tiene, sí, nos tiene porque es su palabra de Él. Porque para que nosotros no seamos mendigos, ¿qué tenemos que tener? Sí, claro, pero tenemos que tener trabajo. Y ese trabajo tiene que estar bendecido. Pero ¿dónde parte todo? Aprendiendo a tener temor de Él, obedecerle a Él, respetar sus leyes y su diseño y sus principios. Tal vez hoy tenemos que meditar en eso, porque ahí viene realmente la verdadera prosperidad cuando pensamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente requiere leer la palabra, orar, sino ponerla en práctica. Vivir su palabra, vivir sus mandamientos. Y a veces nosotros fallamos en eso. Y tal vez hoy necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios y decirle, Señor, perdónanos.
Porque queremos el bien de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos que nuestros hijos estén sanos, fuertes, robustos, guardados del mal, y a veces nos olvidamos que el que los guarda, los bendice, les da dones y talentos es Dios. La Escritura dice que todo viene de Él. Es a quien debemos adorar, cantar, orar, servirle. Las parteras le creyeron a Él y fueron prosperadas ellas, y como efecto colateral de haber ellas obedecido, ¿quiénes más prosperaron? Dice sus familias. Egipto fue prosperado porque José llegó a Egipto, y Egipto olvidó que su prosperidad venía del Dios de José. Y por su rebeldía, Dios le va a quitar esa prosperidad a Egipto con 10 plagas. Hay que aprender. Yo quisiera que hoy aprendamos 3 cosas solamente. A tener temor de Dios. 1. ¿Qué tenemos que aprender? A tener temor de Dios. ¿Eso qué significa como segunda razón? Obedecerle. Obedecerle en lo que es claro. Nuestros jóvenes que tienen que aprender a guardarse puros, castos y no seguir la corriente de este mundo. Porque eso no trae bendición, sino trae maldición. No solamente a la salud de las personas, sino a sus corazones, a la comunión con Dios. Y tercero, respetar sus leyes, sus mandatos. Es ahí donde viene realmente la prosperidad. No porque mucho trabajemos vamos a tener más, sino porque estemos convencidos de que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan servir a nuestro Dios y extender su reino. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Qué aprendimos hoy, Eliana? Debemos confiar que la prosperidad viene de tener hijos. Un hijo, venga como venga, es bendición de Dios. A veces viene en consecuencia del amor puro, santo y agradable que es entre un matrimonio. A veces viene en medio de circunstancias diferentes, pero siempre un hijo es bendición. Ok. Muy bien, es que la prosperidad sigue viniendo porque Dios va a ser fiel a esa persona que está buscando querer tener hijos. Porque los hijos que quiere tener son para Dios. Tú pregúntale a Riley, ¿cuántos años has orado por tener un bebé? Con Caleb fueron casi 5. Y con ahorita con José, como unos 4. O sea, el próximo a los 3 puede venir. Entonces, pero miren lo interesante, pero eso que enseña a una persona que le es difícil concebir. Aprende a depender más del Señor. Exactamente. Pero no debemos caer en lo que el mundo hace. No tengan hijos, tengan gatos, tengan perros, no. Dice, tengan hijos. Ahí viene la prosperidad y confiar que Dios es el que bendice el hogar. Bendice la economía. Miren, yo vengo de un hogar tan pobre que si nos daba gripa, podíamos morir. Porque no había para un simple medicamento para la gripa. En mis tiempos la gripa mataba. Los niños les daba pulmonía fulminante y yo tengo un primer hermano que falleció de pulmonía. Porque no le dieron medicamentos a tiempo. Pero Dios cómo nos bendice, dándonos buena salud. Y a veces muchas personas tienen hijos con muy mala salud. Y ahí se va un poco de dinero. Es una bendición extraordinaria no solamente tener hijos, sino tener hijos con buena salud. Y si no hay la buena salud, Dios dará los recursos para que ese hijo de creyente sea atendido, sea sustentado, si ese es su propósito. Hoy tenemos que nosotros como iglesia cristiana
fomentar y decirle a nuestros hijos, cásense y tengan hijos, porque la prosperidad viene, la bendición de Dios viene cuando nosotros nos multiplicamos y tenemos hijos. Si en medio de tener estudios, lograr profesiones, también ahí hay prosperidad, pero el diseño es tener hijos, porque la bendición de ser cristianos es porque es de generación en generación, y dice que el Señor bendice por millares. Siempre habrá un descendiente de los hijos de Dios para continuar con nuestra fe y ver toda la gracia, el amor, la paciencia de nuestro Dios para con nosotros. Diácono Sergio, ¿algo para añadir? Ok, hay que creerle al Señor que Él es el que bendice. Bueno, vamos a terminar este tiempo en oración. Relicita, tú nos diriges en oración, por favor. Señor, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Sí, Señor. Gracias porque tú siempre eres fiel, Señor, bondadoso con nosotros, siendo que somos pecadores, Señor. Señor, ponemos estas clases que el pastor nos da para que sea muy edificante para nosotros, Señor, para que cada día podamos aprender más y más sobre ti, sobre tu vida, Señor. Y primero que todo, Señor, darte las gracias, Señor, darte la honra solamente a ti, Señor. Permítenos serte fiel, Señor. No solamente orando, Señor, sino también viniendo a la iglesia, Señor. Porque también como cristianos tenemos un deber que es congregarnos, Señor, para compartir entre hermanos, Señor. Gracias, Señor, por esta familia, Señor, que cada día nos presta su casa, Señor, para venir a predicar el Evangelio, Señor, hacer las clases, Señor. Gracias por la vida del pastor, Señor, que tú lo capacitas cada día más y más, Señor, para que nos pueda enseñar un poquito más sobre ti, Señor. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos, Señor, por los que no pudieron llegar, Señor. También damos gracias, Señor, porque también son fieles y bondadosos contigo, Señor. Señor, gracias porque siempre estás a nuestro lado, Señor. No nos debes apartar ni a derecha ni a izquierda, Señor. Siempre seguir tu camino, Señor. Gracias por tanta bendición, Señor, y perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.